Pues saludos y bienvenidos al Congreso Internacional de Solteros de Pie en la Tormenta. Mi nombre es José Fong, desde Los Ángeles, California, y junto con mi esposa Adriana dirigimos uno de los ministerios en español en la ciudad de Los Ángeles. Aquí te muestro una foto con nuestra hija Acacia, que este pasado 4 de octubre se bautizó para ser una discípula de Jesús, y pues estamos muy contentos. También quisiera decirles a ustedes de que este es un congreso internacional y aquí nos están acompañando hermanos solteros de toda Latinoamérica, México, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, los Estados Unidos. Y quiero agradecerle a la Iglesia de México por organizar este evento y darme la oportunidad a mí para participar. Ha sido un año de demasiados retos. Ha sido un año sin precedentes, tal vez como lo has escuchado. De los retos de la pandemia, los retos de estar en cuarentena y no poder vernos, familia, miembros de la iglesia, retos económicos, cambios en nuestro trabajo, reducción de horas, conocer de familiares y amigos que han contraído el virus, inclusive tal vez algunos de nosotros que hemos perdido familiares. Han sido retos muy difíciles. En este país, en los Estados Unidos, los temas políticos, el tema racial, han aumentado el nivel de estrés, el nivel de depresión, el nivel de ansiedad, con todo lo que estamos experimentando globalmente. Y realmente podríamos decir que estamos en una tormenta. Y este congreso que estamos teniendo en este momento es para el propósito de ánimo, de conexión, de saber que no estamos solos. Y yo te quiero decir esto personalmente, aunque no tenga la bendición de conocerte todavía, pero quiero que sepas que yo te admiro y realmente estoy orgulloso del trabajo que tú estás haciendo para mantenerte fiel, para seguir llevando el banderín de ser un discípulo del Evangelio, de tu fe en Dios. Y quiero que sepas que aquí tienes a un hermano que también está luchando, está pasando retos, y tienes una iglesia, un grupo de hermanos aquí en Los Ángeles y alrededor del mundo que te acompaña. No estamos solos. Pero el tema del día de hoy es de pie en la tormenta y es algo muy apropiado. Quisiera que me acompañaras a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 4, en el verso 35. Y mientras vas llegando ahí, pues te quiero dar un poquito de contexto de lo que está sucediendo aquí en el ministerio de Jesús. Esto es más o menos la mitad en el transcurso del ministerio de Jesús. Ya Jesús había llamado a sus discípulos, los había nombrado apóstoles, había realizado muchas sanaciones. Y aquí estamos en un periodo de su ministerio donde está enseñando parábolas. Así que estamos recogiendo en el verso 35, al final de un bloque de enseñanza, donde ha enseñado acerca de la parábola del grano de mostaza, la parábola del sembrador, la parábola de la lámpara. Todas esas parábolas dando a entender la importancia del reino de Dios y el hecho de que nosotros como miembros de ese reino estamos aquí para regar esas semillas, para crecer como ese árbol que puede dar hogar para esos pájaros. Y en el verso 35 se están retirando y se están relocalizando yendo a otro lugar. Así que en el verso 35 dice lo siguiente, de Marcos capítulo 4. Ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos.
¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es importante enmarcar este suceso con todo lo que ha sucedido en el ministerio de Jesús y recordando de que Jesús, al empezar su ministerio, tenía una meta muy importante. O sea, si te aceleras a Mateo 28, de 18 al 20, sabemos que esa es la gran comisión donde Él está enviando a esos discípulos a ir a ser discípulos, bautizarlos, enseñarles todo lo que Él les ha mandado. Les estaba dando un encargo sumamente importante y esos hombres tenían que estar preparados para recibir ese encargo porque de ellos dependía que el evangelio se propagara en todo el mundo y llegara hasta el día de hoy. Así que si ellos no podían llevar ese encargo, entonces estaba en peligro la salvación de la humanidad y Jesús tenía la responsabilidad de prepararlos. Así que con todo lo que le estaba enseñando a lo largo de su ministerio, con todo lo que escucharon ellos en Marcos capítulo 4 y llegar a este punto, esto era parte del entrenamiento que ellos necesitaban para poder cumplir su misión. Ahora, cuando leímos estas escrituras, pudieron llegar a ver ese video y no sé cuál fue tu impresión al ver ese video, pero hay varias cosas que me cruzaron por la mente. En primer lugar, pues realmente cambió la manera como yo me imaginaba esta escritura y lo que sucedió. Yo me imaginaba un barco que tenía una parte inferior y que Jesús estaba pues tranquilo y al ver todo esto era una barca pequeña y estaba lloviendo o estaba cayendo agua y me di cuenta, wow, esta es una situación bien intensa, más intensa de la que yo me imaginé. Y luego me puse a pensar, wow, o sea, aquí viendo a Jesús es un poco interesante, ¿acaso no? O sea, ¿cómo es que Jesús se mantiene dormido con todo lo que está pasando aquí? O sea, me pongo a pensar, ¿será que él estaba jugando a que estaba dormido? Yo sé que Jesús era un hombre íntegro, o sea, yo sé que él no estaba jugando juegos, pero me pongo a pensar, yo sé que Jesús sabía lo que iba a suceder antes de que se montaran al barco y me pongo a pensar en todo lo que Jesús estaba planificando con el tema de entrenar a estos hombres, prepararlos. Y veo que llega ese momento intenso. Para estos hombres, acuérdate que eran pescadores, que ya tenían la experiencia de estar en el agua. Estos no eran hombres que eran principiantes estando en una barca. O sea, yo no sé tú, pero yo cuando me monto en un barco me mareo rápidamente. O sea, yo hubiera estado con Jesús allá atrás y vomitándome porque estaba tan mareado. Pero estos hombres tenían la experiencia de haber estado en el agua y ver la intensidad de ese momento al grado que tienen que despertar a Jesús. O sea, nuevamente, ¿cómo es que Jesús está durmiendo con eso? Y la plegaria de esos hombres que estaban diciendo, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y toda esa intensidad de ese momento, quiero que tomemos la atención a lo que dice aquí en el verso 40. Dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Sabes, el mundo o la realidad en la cual vivía Jesús era tan diferente a la realidad y el mundo en donde vivían estos hombres. Y el nivel de tranquilidad y de paz que experimentaba Jesús era tan profundo que él podía dormir. Y con justa razón, claro, porque Él es el Dios encarnado. Él es aquel que está en control de todo el universo. Esto no está fuera de su control. Pero en el mundo de nosotros era algo que causaba gran desesperación, miedo, temor. O sea, yo me relaciono a esos hombres. Yo me hubiera sentido igual, tal vez peor. Yo no sé
a qué grado me hubiera llevado ese temor. Lo más cercano que yo me puedo imaginar tal vez sería estar en un avión, cuando he ido en un viaje y ese avión está experimentando turbulencia y yo estoy ahí experimentando ese miedo y estoy orándole a Dios, pero estoy sintiendo un temor y estoy pensando que voy a perder la vida. Esto fue un momento más intenso que eso. Pero la experiencia que estaba viviendo Jesús era tan diferente de la experiencia que estaban viviendo esos hombres. Un punto que te quiero compartir en este momento es de que tu temor es un indicador de tu nivel de tu fe. Tu temor es un indicador del nivel de tu fe. Aquí lo vemos claramente cuando él dice en el verso 40, ¿por qué tienen tanto miedo? Dando a entender de que no deberían tener tanto miedo. O sea, ponte a pensar lo que está pidiendo Jesús. Es algo casi insensible en vista de lo que está pasando en ese momento, donde Jesús dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Es algo casi ilógico. Si lo lees, ¿acaso no? Pero es el mundo, es el plano, la realidad en donde vive nuestro Señor Jesús. Y le está diciendo a ese hombre, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué viven en esa realidad? ¿Por qué no entiende? Sacudiéndolos a ellos, dándoles a entender de que ese nivel de fe que deben tener ellos debe ser tan alto que deberían tener más confianza. Y es una buena pregunta para nosotros, ¿verdad? En este momento, ¿dónde ha estado nuestro miedo? ¿Has sentido miedo? Yo estoy seguro que sí, yo he sentido temor, yo he sentido miedo del futuro de la iglesia, del futuro de nuestras vidas, de lo que está sucediendo a mi alrededor, lo que está sucediendo en ese país. Yo he experimentado miedo. ¿Y a dónde me ha llevado ese miedo? ¿Acaso me ha llevado a depender más en Dios, depender más de la oración, de confiar en Él, de confiar en sus promesas, de aferrarme a Él o a dar rienda suelta a nuestro miedo? ¿Sabes lo que yo he visto que ha sucedido hoy en día? Es de que el miedo ha controlado a muchas personas y personas han permitido que ese miedo los controle. Pero si tú y yo somos discípulos, estamos siendo invitados a vivir en la realidad, en el plano en donde Jesús vive, donde reconocemos de que Jesús está bajo control, porque Él es el Dios verdadero. Él es el Dios encarnado. Y que tú y yo no nos podemos dar el lujo de darle rienda suelta a nuestro temor y ser dominados por nuestro temor, sino tener una reacción completamente distinta. Porque el temor, nuestro temor, tu temor, mi temor es un indicador del nivel de nuestra fe. Pero ¿qué más vemos ahí? La siguiente pregunta que dice es, ¿todavía no tienen fe? O sea, Jesús no solamente dice, esa respuesta de temor, esa no es la correcta. ¿Por qué tienen tanto miedo? No deberían tener tanto miedo. ¿De dónde sale ese miedo? También lo que dice es, todavía no tienen fe, dando a entender de que ellos deberían estar en un nivel de fe aún mayor. Y esto es lo que yo te quiero decir. Jesús espera una fe en lo sobrenatural. Jesús espera una fe en lo sobrenatural. Nuevamente, no es insólito, no es ilógico sentir ese miedo como un ser humano, pero ahora como criaturas de Dios, hijos de Dios, no podemos dar cabida a ser controlados por ese temor y más bien debemos responder con fe. Y si ese temor es un indicador de nuestra fe, y si vemos de que Jesús espera que tengamos una fe tan grande que algo sobrenatural suceda, debemos preguntarnos, pues, ¿en dónde está nuestra fe? Si acaso hay algo imposible para nosotros que Dios no puede hacer. ¿Sabe? Yo no sé si Jesús esperaba de que ellos salieran y hablaran con el viento y la tormenta tal como Él lo hizo. No sé si Jesús esperaba de que esos hombres lograran a Dios para que detuvieran la tormenta. No sabemos de que en lugar de haber experimentado temores hubieran estado tranquilos y pase lo que pasa, aun si se ahogaran,
pues de que Jesús esperaba que ellos estuvieran bajo control y con ese nivel de confianza y de fe. Pero sí sabemos de que Jesús esperaba que ellos creyeran en algo sobrenatural. ¿Sabe? Cuando leemos las Escrituras, por ejemplo en Hebreos 11:1, que define la fe para nosotros, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es una gran escritura que me acuerda a mí el significado de la fe. Yo te quiero preguntar a ti, ¿se te ha olvidado el significado de la fe? Volvámoslo a leer. Dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza, estar seguros al 100% de lo que no se ve. Y en el verso 6 del capítulo 11 de Hebreos nos dice el por qué. Dice, porque en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Creer, tener ese nivel de fe, o sea, decir, por ejemplo, que debemos de tener una fe sobrenatural es redundante, porque tener fe es creer en lo sobrenatural. Tener fe es estar en ese plano que describe donde vive nuestro Dios. Y esta escritura nos ayuda a entender de que si tenemos esa fe, debemos creer que Él existe, que es el creador. Y que Él no solamente existe, sino que Él recompensa, que Él cuida de aquellos que lo buscan. Cuando mi hija estaba pequeña y íbamos a un parque, íbamos a un lugar desconocido, algunas veces ella reaccionaba con miedo a dónde íbamos a ir, qué íbamos a hacer. Y solamente bastaba que yo la agarrara la mano, que yo la cargara en mis brazos y le dijera, ¿sabes qué? Papá está contigo y vamos a pasar un gran tiempo. Y te imaginas cuál sería mi reacción si aun a pesar de que vamos a un lugar y el punto es de divertirnos, el punto es de pasar un gran tiempo como familia y aún así mi hija esté diciendo, pero papá, aquí no quiero estar y eso me da mucho miedo. Y ¿cómo me sentiría yo como un padre? Que aún mi presencia no es suficiente para darte la seguridad que tú necesitas. Y yo me pregunto algunas veces, ¿cómo hacemos sentir a nuestro Dios? En vista de los retos que experimentamos y la reacción que decimos, las palabras que decimos, los pensamientos que tenemos, dando a entender, Dios, has desaparecido, no estás aquí, estás dormido. Sabiendo que la realidad es que Dios es el Dios de toda la creación, el Dios del universo, que Él cuida de nosotros, que no solamente Él existe, sino que Él es nuestro escudo, nuestro protector, nuestro guardián, que está celosamente enamorado de nosotros. Ese es el nivel que tú y yo somos llamados a tener en lo sobrenatural. Te recuerdo de escrituras como Romanos capítulo 4, una escritura hermosa, ese capítulo donde escribe o cualifica la fe de Abraham. Y lo que dice es de que Abraham contra toda esperanza creyó y esperó en Dios. Que Abraham, su fe no flaqueó. Que la fe de Abraham no vaciló como un incrédulo. Que la fe de Abraham fue tal que él estaba plenamente convencido. Nuevamente, mira esas palabras que describen la fe, una fe totalmente segura, plantada, firme. Me encanta. Esa es la fe que Dios nos pide. Esa es la fe que Jesús esperaba que esos hombres tuvieran. Porque ¿sabes qué? Esa era la fe que esos hombres iban a necesitar para poder llegar a cumplir la misión que Él les iba a dar al final. Esa es la fe que tú y yo somos llamados a tener. Y estos retos, como el que estamos viendo en este año, han revelado dónde está nuestra fe. El temor sirve como un indicador. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿dónde está nuestra fe? Y sabes, para cada uno de nosotros, en nuestra jornada, en nuestra caminata espiritual, yo incluido, me he dado cuenta, wow, tengo que crecer más en mi fe.
Tengo que creer en el Dios de lo imposible. ¿Sabes qué? Esto me ha ayudado bastante a examinar nuevamente mi vida de oración. Esta situación de pandemia, esta crisis me ha ayudado a entender de que Dios está más que dispuesto en escucharnos y de obrar si estamos alineados con Él. Pero la pregunta que me he hecho yo es, ¿acaso le estoy pidiendo algo a Él que es sobrenatural? ¿O acaso le estoy pidiendo algo común y corriente que cualquier ser humano pudiese realizar? Y sabes, cuando me pongo a pensar en eso y veo que mis oraciones realmente no representan, no reflejan que tengo esa fe en Dios, me doy cuenta de, ¿sabes?, que el tamaño de mi Dios es tan pequeño y tengo que reconocer que Dios es mucho más grande, que Él y yo somos compañeros y que le quiero pedir que Él realice milagros, cosas sobrenaturales, no cosas comunes y corrientes. Cosas que solamente Él puede hacer, tal y como Jesús paró la tormenta, cosas como esas. Me ha ayudado a reconocer dónde están mis oraciones. Por último, en esa historia vemos que nuestra fe necesita ser acrisolada por el fuego de las pruebas. Jesús sabía que esta tormenta iba a suceder. Él llamó a sus discípulos para cruzar al otro lado. Él se echó a dormir y sabía que esto iba a suceder. Él sabía de que estos hombres iban a tener este nivel de miedo, que iban a tener ese nivel de duda. Y aún así Jesús dijo, lo vamos a hacer. Necesitan pasar esa prueba. ¿Sabes? Algunas veces como padre, veo circunstancias que está pasando mi hija y algunas veces me da pena por ella. No quiero que sufra y en lugar de permitir que esas realidades sucedan, la quiero rescatar. Quiero evitar que ella pase por esa prueba porque no la quiero ver sentir dolor, sino más bien alegría. Pero reconozco en esos momentos que no sería un buen padre si la rescato, porque esas pruebas son las que le van a ayudar a ella a tener carácter, a tener fe, a depender en Dios. Y yo aprecio tanto al Señor Jesús, porque aun a pesar de que pudo haber rescatado a esos hombres de esa experiencia, no, más bien permitió que esto pasara para que fueran probados, para que su fe fuese acrisolada por el fuego de las pruebas. Y nuevamente en el contexto de que esos hombres tenían una gran misión en sus manos, que la salvación de la humanidad, que mi salvación, la salvación de cada uno de nosotros estaban en sus manos si ellos no hubieran sido entrenados para enfrentar esas pruebas. Imagínate si Jesús no lo hubiera permitido, y eso debe cambiar nuestra postura en vista de las pruebas que nosotros enfrentamos. Nadie, yo sé, somos fanáticos de ser probados. Pero Dios en su soberanía, Él sabe cómo, Él sabe cuándo. Él sabe nuestro nivel de fortaleza. Él sabe lo que somos capaces de soportar. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Y esas pruebas, estas pruebas del 2020, las pruebas que tú estás viviendo en este momento, de alguna manera están sirviendo para acrisolar tu fe, para purificarla. Dice en 1 de Pedro capítulo 1 en el verso 7, el oro aunque perecedero se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. En los últimos años, en mi vida personal, he sido probado de maneras que yo nunca hubiera planificado. Hace 6 años atrás empecé a dirigir un ministerio de adultos, luego de una década de dirigir solteros. Y desde el momento que empecé a dirigir ese ministerio, empecé a ser probado de maneras como nunca me imaginé. Ese primer año que empecé a dirigir ese ministerio, perdimos a 3 miembros por cáncer, miembros jóvenes.
de todos los funerales que hice ese año, hice un total de 5 funerales ese año. Mi hija hizo un comentario que nunca se me va a olvidar. O sea, previamente, estando yo en el Ministerio de Solteros, realicé muchas bodas y muchos hermanos me pedían, pues, ¿puedes realizar mi boda? ¿Puedes realizar mi boda? Y para mí era un honor hacer eso. Y ese año, después de hacer 5 bodas, mi hija dijo, ahora parece que vas a ser el ministro de los entierros, de los funerales. ¡Wow! Lo dijo de broma, no lo dijo para burlarse y nada de eso, pero me puse a pensar en eso. ¡Wow! O sea, qué feo. Luego de eso, mi esposa es diagnosticada con una enfermedad autoinmune que cambió nuestra vida por completo y gracias a Dios ella está bien. El día de hoy perdí a ambos de mis padres y reto tras reto. El último reto que fue tan difícil fue el año pasado cuando me estaba quemando en el ministerio al grado de que hubo un domingo en la mañana donde completamente me paralicé. Me tocaba predicar ese día y no podía reunir mis pensamientos. Llegué al punto de la desesperación y estaba yo ahí hincado en mi closet, en lágrimas, porque no podía predicar ese día. Todo esto ha iniciado un proceso donde yo he tenido que recurrir a la consejería, he tenido que buscar ayuda, he tenido que cambiar mi vida, he tenido que aprender nuevas lecciones. He tenido que apreciar las cosas sencillas de la vida. Y estoy ahora, hoy en día, aunque todavía sigo experimentando pruebas, pero veo de que Dios me ha preparado para poder servir de una manera como yo nunca me he imaginado. Me doy cuenta que puedo conectarme con la pérdida de otras personas, que ahora, si antes era insensible a las circunstancias que vivían ciertas personas, particularmente con salud mental, hoy en día estoy forzado a verlo de una manera diferente y tener que traer la compasión, tener que traer la fe, la palabra de Dios, la oración a esas circunstancias. He aprendido esas lecciones y ¿sabes qué? Yo no hubiera hecho un voluntario. Si alguien hubiera preguntado, pues, ¿quién quiere ser probado de esta manera? Y me listas todas esas. Yo no me hubiera apuntado a esa lista. Y sabes que todas esas pruebas están sirviendo para que tú y yo estemos preparados para algo más grande. Esta circunstancia que pasaron estos hombres, estos discípulos en el mar de Galilea, fue algo memorable que cambió sus vidas. Pero sabes que ellos regresaron al mar de Galilea. Hubo una siguiente ocasión en Mateo capítulo 14, en el verso 22, para cerrar, del 22 al 32, dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En esta ocasión, la historia se repite de cierta manera. Están en el mismo mar de Galilea, están en una barca, no hay una tormenta, pero hay algo que les da miedo a todos. Y hubo un hombre que tal vez
Aprendió de la lección anterior, cuando Jesús calmó la tormenta y se acordó. ¿Saben qué? ¿Por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Y Pedro, con esa valentía, con esa creatividad de que yo no sé de dónde le salió, dijo, si eres tú, llámame, mándame a que vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. Y él empieza a caminar sobre el agua. Ahora, sabemos qué sucede. Se distrae, se empieza a hundir. Y aún así Jesús, porque nos ama, porque no nos quiere rescatar, porque sabe que Pedro tiene un papel tan importante, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ¿sabes qué? Ese día Pedro tuvo una gran victoria. Porque no fue el mismo Pedro cuando en la primera historia que fue conquistado por el miedo, sino que en esta ocasión dijo, voy a vencer este miedo y ahora voy a ir donde ti, voy a caminar sobre el agua. ¿Sabes? Pedro se convirtió en una figura tan importante para la iglesia del primer siglo. Fue una inspiración, fue un líder que dirigió por su fe. Y es algo tan valioso poder ver de que Pedro tuvo esa transformación. ¿Sabes? Nuestra historia no se queda en donde estamos. Estas pruebas, estos temores, esta falta de fe, Jesús la sigue trabajando para transformarnos en esos hombres. ¿Sabes? Hoy en día la humanidad necesita ver verdaderos discípulos, necesitan ver verdaderos hombres y mujeres que tienen esa fe en el Dios verdadero. Y Él nos está preparando ahora, aún durante estas pruebas, ¿cómo responderemos? Te quiero dejar con esas preguntas para que tú puedas platicar en las salas, en los grupos de discusión. La primera de ellas es, ¿a qué temes? ¿Y qué puedes aprender de ese temor acerca de tu fe? La segunda pregunta es, ¿dicta tu fe que hay algo imposible para Dios? ¿Qué es lo que tú consideras es imposible para Dios y qué es lo que debes hacer al respecto? Y la última pregunta es, ¿cómo te han servido las pruebas recientes? ¿Y qué crees que Dios está realizando en ti? Amigos, hermanos, gracias por defender tu fe, por mantenerte fiel. Espero que la lección del día de hoy te haya servido y animado. Y mantente de pie en la tormenta. Los amo. Hasta luego.